como para empezar, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. ¿Ustedes me escuchan ahora? José, ¿cómo estás, mi hermano? Bien, bien, Hermito. Todo. ¿Qué tal, Josecito? Qué gusto saludarte. Gracias. Igualmente. Ahí Estás está, con te tu estamos familia viendo. siempre. Familia que trabaja unida siempre cobra frutos. Sí. Bien, está bien. Ahora sí que Antonio ha regresado, que le podemos escuchar, le podemos dar la palabra para que inicie. Que inaugure. Para que corte la cinta. La cinta, Claro, la cinta, es sí. la bendición, la bendición. Adelante, Buenos Antonio, te días. escuchamos. Buenos días. ¿Están me escuchando ahora? Buenos Sí, días. fuerte y claro. Excelente. Es fantástico estar con ustedes todos nesta manhã. Raúl está aí com um pelo muito estranho. Está aí parecendo um vuelo. Não está aí parecendo, é um vuelo. Muito bem. Deixa-me ver aqui pela ordem. Deixa eu ver. Carlitos está aí acá, Cocurulho está aí acá, Raúl está aí acá, Marcelo Codas, assim que habla? Marcelo Codas, Marcelo, não o conosco pessoalmente. Marcelo, Clara, como está? Clara. Sí. Está aí Antonio. acá. Francisco, Eric, Jaime Reis. José! Siempre. Aqui está, não conheço esta moça muito linda que está acá. Não é Laura? É Laura? Não é Laura. Sí, es Parece Laurita. Laura. É Laura? Está aí tão linda. Antonio. Esther. Estão todos muito bem. Aí está com o pelo preso, está aí diferente, está aí muito linda. Ronel, nossa Venezuela maravilhosa. Aí está a Catalina, que é nossa representante maior em Miami, nossa chefa, Cláudia. Edwin Mendonça, que não sei quem é. Gabriel Martinez, Guilhermo, Paola de México, Patrícia. Aqui está Cucurulho de novo, está na televisão, está em tudo quando é canto. Katiuska, não sei quem é Katiuska. Kazumi, opa, temos um nome diferente aqui nessa nossa turma. Edith, como está, Edith? Hola, Muito bem. Hola a todos, buen día. Buen día. ¿Qué Hola, tal, Edith, Edith? ¿cómo ¿Cómo estás? estás? Hola Edith, ¿qué tal? ¿Cómo están? E aí temos, por fim, aqui Ed, que entrou e já sumiu. Ed já não está mais conosco. Ed está aqui no meio da tela. Ed, muito... Bien, hermanos, olha, é um grande prazer vê-los todos. Eu fico muito feliz por poder estar com vocês todos nessa manhã. Eu, de verdade, estou em Curitiba, estou num cliente. Curitiba é sul de Brasil, Paraná, mais próximo da terra de Raul e de Vilma. Estou mais próximo do sul, mais próximo da Argentina. E estou fazendo uma due diligence aqui com um cliente que é um amigo de muitos anos, de uma empresa, e desafortunadamente começamos hoje os trabalhos porque tivemos um problema e tivemos que começar, mas eles me permitiu estar com vocês hoje por alguns minutos para vê-los todos, tirar uma linda foto de vocês para guardar de recordação aqui no nosso grupo. Muito bem, está tudo aqui registrado. E dizer que é muito bom. Eu queria, antes de mais nada, dizer que na próxima semana temos uma reunião mundial de Parker Russell, que eu sei vai ser um problema, porque, a depender do fuso horário, tem pessoas que não vão conseguir participar no início da reunião, porque 3 da manhã, 2 da manhã. Então, se vocês puderem entrar em algum momento da reunião em que puderem entrar,
será muito importante que se inscrevam, que participem, para poder ter um grupo muito forte de Latinoamérica nos representando nessa reunião, que é a primeira reunião virtual do grupo todo Parker mundial. Então, nós imaginamos ter ali por volta de 100 pessoas, porque não há limitação nenhuma, não há passaporte, não há avião, há um problema apenas de fuso horário, de tempo, de horas, que não vamos dormir um pouquinho mais, um pouquinho menos, para poder participar desta importante reunião que vamos ter, ok? Também, Carlitos, parabenizar pelo trabalho de Parker Russell Tax, Legal, Law e tudo mais que você está fazendo. Eu acompanhei várias lives que foram organizadas por Carlos, mas também Colômbia, por Laura, por Esther, que também fizeram algumas lives aí, movimentando a internet. Eu publiquei todos os trabalhos de vocês no meu LinkedIn aqui no Brasil. Algumas pessoas me perguntaram se podiam participar à distância e seguiram por muita atenção nas nossas ações pela internet. Então, isso é muito importante. Eu fiquei muito feliz de brasileiros querendo participar de algumas lives que tivemos aí na Colômbia, no Peru, e algumas outras que também foram organizadas pelo grupo de vocês. Eu estou muito feliz de estar com vocês. Eu espero que vocês tenham 2 dias fantásticos. Eu não vou poder ficar com vocês durante esse primeiro dia. Amanhã eu volto com vocês, eu participo um pouco mais, porque eu ainda estou aqui nesse trabalho, mas eu queria felicitar a todos, dizer que estou muito feliz de vê-los todos com saúde, lutando e tocando o caminho dos negócios e das vidas de todos vocês. Por fim, eu queria apenas lembrá-los que recebi alguns poucos daqueles questionários de nossos números, que eu gostaria de fazer uma apresentação de como estamos. Eu sei que esse ano foi muito ruim para alguns de nós, se não foi para todos. Eu sei que perdemos clientes, empregados, perdemos negócios, foi muito ruim. Mas nós fizemos coisas boas. E uma das principais coisas que nós fizemos que foi muito bom, nós sobrevivemos. Nós estamos trabalhando, nós estamos lutando, nós estamos procurando novas oportunidades, batalhando, lutando pelos nossos negócios. Então, isso é muito importante. Ver todos vocês aqui conosco nessa vídeo hoje é um sinal maravilhoso de que nós estamos vencendo. Nós perdemos pequenas batalhas, mas não perdemos a guerra toda. Nós estamos lutando e vamos continuar lutando juntos. Nós somos um time, uma família, e nós vamos continuar juntos, todos trabalhando e batalhando, ok? É isso que eu queria falar para vocês, desejar a vocês o maior sucesso que vocês possam ter nesses 2 dias. Meu sócio continua com vocês, o Francisco, aqui do Brasil. Amanhã eu tenho a impressão de que mais 1 ou 2 sócios poderão participar com vocês por alguns momentos, que eu vou convidar, para que eles possam estar com vocês também, por conhecimento, por uma troca de ideias e tal, e poder estar junto com vocês. Eu queria agradecer muito vocês estarem todos dedicando esse tempo nessa nossa reunião, organizada pelo Carlitos, organizada pelo Raul, pela Vilma e pelo Adrian, né? Que é o Adrian da Argentina também, que faz parte desse grupo, e dizer a vocês que nós somos um grupo vencedor, que nós estamos lutando muito, e que nós vamos continuar lutando bravamente, e que nós vamos vencer essa batalha desse vírus, com vacina, sem vacina, mas nós vamos conseguir ser vitoriosos nessa nossa missão de tocar os nossos negócios, as nossas empresas, ok? É isso que eu queria falar para todos vocês, do meu coração, continuar juntos todos com vocês nessa luta, tá bom? É isso que eu queria falar. Obrigado. Gracias, Antonio.
Gracias. Chao, Gracias, gente. Antonio, por sus palabras. Nos vemos. Beijo. Esperamos mañana. Y bueno, ahora queremos, continuando con la programación, tenemos a Marcelo Codas. Marcelo Codas es abogado que ejerce en Paraguay. Él es especialista en empresas familiares y un poco nos va a exponer todo este tema de cómo funcionan la continuación en empresas familiares cuando son de primera, de segunda o de tercera generación. Un poco para presentarlo a Marcelo. Marcelo es abogado de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica Nuestra Señora de Asunción. Tiene maestría en Derecho Privado en la Facultad de la Universidad Nacional de Rosario y se dedica a la práctica de Derecho Privado como asesor, consultor y especialista en empresas familiares. Así que es un gusto poder presentar a Marcelo y desde ya muchas gracias por haber aceptado poder participar con nosotros y poder comentarnos un poco tus experiencias y conocimientos. Adelante, por favor, Marcelo. Buenos días para todos. Es un placer y una satisfacción para mí compartir con todos ustedes. Muchas gracias a todo el equipo de Parker, en particular a Raúl y Ana, quienes fueron los que me cursaron la invitación, y a Carlos también. Yo, como decía Carlos, soy Marcelo Codas, tengo 54 años, estoy casado hace 29 años con Sarita. Tenemos dos hijas, una de 26 y otra de 21. Me refiero un poco a esto porque muchas veces las presentaciones son muy protocolares y a veces yo cuando dicen mi currículum digo, pero ¿será que me están presentando a mí o le están presentando a otra persona? Además, soy integrante de un estudio jurídico paraguayo del cual soy tercera generación. Este es un estudio que fundó mi tío abuelo y actualmente estamos trabajando con mi primo y un equipo de abogados, y además de dedicarnos a todo lo que hace relación a las ciencias jurídicas, también nos dedicamos al asesoramiento a empresas familiares. Me permití preparar una presentación hoy para facilitar un poco la conversación. Creo que estamos ahí ya con la pantalla compartida, ¿sí? Correcto. Yo les quiero pedir un favor, que en la medida que tengan algún comentario, en la medida que tengan alguna pregunta, en la medida que tengan algún disenso también, me vayan parando, como se dice vulgarmente, y vayan interviniendo, ya que lo que yo voy a dar son algunas ideas que no son necesariamente 100%, en algunos o en varios casos son opinables, y me parece que lo más enriquecedor de este tipo de encuentros es el poder interactuar. Yo quiero ser solamente alguien que dispare el tema y con muchísimo gusto lo compartimos, ¿verdad? Marcelo, en el tema de la... Marcelo, me gustaría también aclarar un poquitito esto que estuvimos hablando nosotros, ¿verdad? Y para todo el equipo. El objetivo de elegir este tema y pensamos en Marcelo como una posibilidad de que nos pueda ayudar en compartir un poco sus experiencias, porque él está asesorando a muchas empresas familiares en Paraguay a hacer la transición. Es que como nuestros clientes son usualmente empresas familiares, la mayor parte por lo menos, entonces por lo menos, o sea, que tengamos nosotros la posibilidad de compartir con Marcelo los conceptos y también aportar, porque la idea es cómo podemos hacer negocios con empresas familiares y dónde podemos encontrar la posibilidad de brindar servicios o cómo debemos acercarnos a la segunda o tercera generación de acuerdo a lo que Marcelo justamente nos cuente de sus experiencias. Entonces está abierto el micrófono para compartir aspectos relacionados a protección de activos, aspectos relacionados a impuestos, aspectos relacionados a todo el ámbito de lo que el tema pudiese disparar, ¿verdad? Entonces estamos disponibles para escucharle a todos. Adelante, Marcelo. Muchas gracias, Raúl. En las empresas familiares conviven
dos grandes instituciones, por decir de alguna manera. Por un lado la familia y por otro lado la empresa, y ambas persiguen fines radicalmente diferentes. La familia persigue la felicidad y la empresa persigue la generación de ganancia o la generación de lucro. Así básicamente le quiero a mi hijo, a mi hija, a mi esposa por su persona misma, y en la empresa le valoro más a los colaboradores en la medida en que generen en la medida que generen mayores utilidades. Esta situación es la que en algunas ocasiones genera ciertas turbulencias en las empresas familiares. No obstante, en lo personal, yo tengo una visión muy positiva de las empresas familiares. Creo que las veo como las veo como un regalo que uno recibe de una generación anterior y que debería tener fundamentalmente la idea de administrarla de la mejor manera posible para transmitirla a la siguiente generación igual o mejor de lo que la recibió de la primera. Ustedes ya habrán escuchado en más de alguna ocasión charlas, seminarios, conferencias sobre empresas familiares, y todas empiezan de una manera apocalíptica, no todas, pero en general, con unos porcentajes que dicen que en la segunda generación, la transición de la primera a la segunda, quedan aproximadamente el 30%, en la tercera el 5% y la cuarta ya nos morimos todos, ¿verdad? Yo respeto muchísimo esa mirada, pero personalmente tengo una mirada más positiva. Creo que, como decía antes, la empresa familiar es algo positivo, y de ahí tenemos que empezar a mirarla con un foco diferente al de lo negativo. Si bien, desde luego, eso no significa querer meter la cabeza bajo la tierra, sino que creo que lo que debemos hacer es poner sobre la mesa las diferentes situaciones y ver cómo las podemos administrar. Un colega argentino, que es Guillermo Perkins, dice que lo ideal sería llegar a que la empresa genere riqueza, la familia genere felicidad y las personas se realicen personalmente. Fíjense que Guillermo introduce acá un elemento del cual yo no había hablado antes, porque yo me había referido solamente a la empresa y a la familia, y Guillermo introduce un elemento muy importante que es la persona. Empresa que genere riqueza, familia que genere felicidad y persona que se realice personalmente. Este pequeño cuadrito que les voy a mostrar es bastante sencillo y bastante lógico, sobre todo para ustedes por el mundo profesional en el cual se mueven. También suele ser bastante sencillo de entender para las empresas, para los miembros de las empresas familiares cuando uno les explica, pero genera bastante confusiones cuando los sentimientos entran en juego. Y así tenemos que en el recuadro de arriba está la familia, ahí estamos todos, padre, madre, hijo, hija, sobrino, sobrina, nieto, abuelo. Estamos por razones de parentesco que puede ser por consanguinidad o por afinidad. De ahí para abajo, yo puedo estar o no estar. Así estaré en la sociedad. En el Paraguay, el tipo societario más utilizado, como ustedes saben, es el de las sociedades anónimas. En consecuencia, yo estaré en la sociedad en la medida que sea accionista. Lo que ocurre muchas veces es que yo soy el padre, estoy en la familia, soy el accionista mayoritario y también, por ende, estoy en la sociedad. Pero tal vez mi hijo no sea accionista y, por ende, no esté en la sociedad. Estoy poniendo solo ejemplos. Bajando un escalón más, estaré en la dirección si soy miembro del directorio. De vuelta en el ejemplo, soy el padre de familia, estoy en la familia, soy accionista mayoritario, estoy en la sociedad y soy el presidente del directorio y estoy entonces en la dirección. Pero mi sobrino no es director, entonces no está en la dirección. En el vértice de ese triángulo debería estar la gerencia general y luego la gerencia de línea y el equipo de colaboradores. De vuelta en el ejemplo, padre de familia, estoy entonces en la familia,
soy accionista mayoritario, estoy en la sociedad, soy presidente del directorio, estoy en la dirección y soy gerente general, por lo cual estoy en la gestión. De repente puede ser que mi hijo, lógicamente, esté en la familia y no esté en ningún lugar más, porque no es accionista, no es director, ni no está en la gestión, o esté en alguno. Todo esto genera turbulencias a la hora de la intervención de los sentimientos y tiene mucho que ver también con las remuneraciones que percibo. En la familia, si recibo algún dinero, recibo un regalo. En la sociedad, si recibo algún dinero en mi carácter de accionista, recibo dividendos. En la dirección, percibo lo que usualmente se llama acá dieta, que es una remuneración. En la gerencia general, percibo un salario o eventualmente seré un prestador de servicios, acá en ese caso grabado por el impuesto de valor agregado. Y si estoy en la gestión, normalmente seré un empleado, un funcionario en situación de dependencia, con lo cual aportaré al régimen previsional local. Esto, que es todo bastante lógico, de repente confunde, porque la gente, el ejemplo clásico que yo doy es el padre de familia. Acá en Paraguay se hacen las asambleas ordinarias para aprobación de balance y eventualmente resolver o no distribuir utilidades dentro de los 4 primeros meses posteriores al cierre del ejercicio. Entonces, allá por marzo, abril, el padre de familia, que es el accionista mayoritario, normalmente llega a su casa y le dice a cada uno de sus hijos que tiene $10,000 que son sus dividendos. Entonces, él cree que es accionista. ¿Qué ocurre en realidad? Que lo que el padre de familia hace, él es el accionista mayoritario y él cobra $200,000 de utilidades. Los mete en su bolsillo, sale de la oficina y cuando llega a su casa, quita $10,000 para cada uno de sus hijos y le entrega, y en realidad es un regalo, no es un dividendo. Pero el hijo se confunde y esa confusión después sube de tono y en medio de alguna discusión, porque al año que viene, en marzo, papi viene y no da dividendos, entonces el hijo le dice, papi, ¿qué pasó este año que no cobramos dividendos? No, pero en realidad vos no sos accionista. No voy a ser accionista si hace 5 años cobro dividendos. Y ahí puede empezar la discusión. Por eso es importante que todos tengamos bien claro cuál es el rol que jugamos, a ver si jugamos arquero, de mediocampista, de número 9, de modo tal a que sepamos en función a eso el lugar que tenemos y los derechos y obligaciones consecuentes en función a ese lugar. Entrando ya en el tema de transición generacional, básicamente una conceptualización sencilla de la generación, que una generación es un conjunto de personas que nacen en un momento histórico determinado y por lo tanto comparten ciertas vivencias, expectativas, hablan de la misma manera, tienen los mismos gustos. Como acá estamos personas de varias nacionalidades, tal vez el ejemplo no sé si va a ser tan válido, pero Raúl y Ana, que son paraguayos, me van a entender muy bien. A lo que se llama jean, esa vestimenta, nosotros en nuestra época le llamábamos vaquero en Paraguay. Entonces, cuando yo digo vaquero, estamos hablando de personas que tienen 50 años para arriba. Y nuestros hijos se ríen como diciendo, ¿qué vaquero? Pongo ese ejemplo un poco de baladí, por cierto, pero que contextualiza un poco lo que estamos queriendo decir. Esta división de las distintas generaciones ya la habrán visto varias veces. A mí me gustaría encarar solamente en relación al trabajo, y tenemos que los tradicionalistas, que son las personas que nacieron antes de 1945, fundamentalmente es vivir para trabajar. Los baby boomers, que ya los nacidos después de la Segunda Guerra Mundial, ya varían un poco su visión con respecto al trabajo y ya pasa a ser trabajar para vivir. La generación X, que ahí estamos creo que varios o todos los que estamos acá, que son los nacidos entre el año 64 y el año 80, que es donde el trabajo a su vez ya va teniendo menos valor en mi vida,
todavía, inclusive más que lo anterior, la mujer empieza a realizar, a ganar mucho mayor preponderancia. El hombre realiza tareas que antes no realizaba. A mí me pasaba, por ejemplo, que mi mamá miraba con cierto espanto que yo le cambiaba los pañales a mis hijas porque era una tarea no de hombre todavía para mi época, pero hoy en día creo que ya los hombres nomás le cambian los pañales a sus hijas porque la igualdad de género ha traído muchísimas situaciones. Y luego tenemos ya lo de la generación Y, que son los millennials, y la generación Z, que son los nativos digitales y los que ven el trabajo con una mirada absolutamente diferente. Yo entiendo que mucha gente tiene una visión negativa de los millennials. Yo tengo una visión positiva. A mí me parecen muy interesantes los millennials. Lo que pasa es que muchas veces los encasillamos como en aquellos que no quieren trabajar, que quieren trabajar poco, pero realmente, como decimos en Paraguay, los millennials purete o los millennials puros son súper interesantes. Y además que lo que ocurre es que son diferentes. Yo creo que nosotros que venimos de la generación X, habremos sido igualmente raros en muchas cosas para nuestros padres. Pongamos un ejemplo, acá en Paraguay, la música, por ejemplo. Cuando Raúl y yo y Ana éramos jóvenes, no, Ana es mucho más joven que nosotros realmente, pero cuando Raúl y yo éramos jóvenes, el tema de la música en inglés, por ejemplo, era visto como una novedad todavía para nuestros padres, que eran de una generación anterior, y se bailaba con luces negras, qué sé yo, una serie de cosas, y éramos unos bichos raros para nuestros padres. Mucho de eso pasa hoy con nuestros hijos, que son fundamentalmente de la generación X. Un amigo argentino, consultor como nosotros, que se llama Leonardo Glickin, él dice que la única manera de desarrollar proyectos en empresas familiares es a través de la integración de distintas generaciones. Y a mí me gusta mucho eso, esto que dice Leonardo, porque creo que es creo que es el camino por el cual hay que transitar. Hacer un pacto entre las diferentes generaciones, y en la actualidad, como se vive mucho más que antes, gracias a Dios, pueden llegar a convivir fácilmente 3 generaciones en una empresa, e inclusive en algunos casos hasta 4 generaciones. Pero 3 generaciones pueden convivir, y de hecho conviven. Ustedes piensen en algunas empresas que tienen de clientes y verán que perfectamente tenemos 3 generaciones dentro de una empresa. Y básicamente, ¿qué tenemos que hacer si queremos hacer un pacto entre las diferentes generaciones? Tenemos que abrir nuestra mente. Tenemos que valorar lo que el otro tiene para aportar, respetar e incluso enriquecernos con las diferencias y entender en la medida de lo posible las características propias de cada una de ellas. Un ejemplo que pinta un poco esta situación es la que me ocurrió a mí, una experiencia hace aproximadamente 2 años. El fundador de la empresa, una persona que hizo de cero o de menos cero una compañía que por entonces tenía más de 300 funcionarios, no había podido terminar sus estudios universitarios. Sus hijos ya nacido en una época diferente, gracias al trabajo de los padres, pudieron hacer el posgrado en el exterior, y venido el hijo de haber hecho un posgrado en el exterior, que se sienta con el padre y le hace una presentación muy interesante en PowerPoint. Entonces ahí empiezan un poco la conversación, y el padre le dice: pero mira, fulano, tu PowerPoint no sirve para nada, le dice. ¿Qué va a hacer con ese PowerPoint en la calle para la venta? No sirve para nada. A lo que el hijo le responde: no, lo que pasa, papá, que vos no entendés nada. Y se produce una situación un poquito de cierta tensión. Me llama el papá y me dice: vos sabés que quiero ir a verte. Y viene a verme a la oficina y me dice: ¿sabes lo que me dijo mi hijo ayer? No, ¿qué te dijo? Y que yo no entiendo nada. Pues decime, Marcelo, ¿a vos te parece que yo no entiendo nada? ¿Pero cómo no va a entender nada? Le dije yo: si justamente vos me contaste tu historia, ¿cómo? Porque entendés, llegaste a donde llegaste. Ah, me dice, me quedo más tranquilo.
De luego que él sabía, pero le había afectado bastante eso que le dijo su hijo. Me pide que hable con el hijo y hablé con el hijo. Y el hijo me dijo finalmente, vos sabés que yo me di cuenta que me equivoqué, no era eso lo que yo le quería decir a papá. Pero lo que pasa es que me dio tanta rabia cuando yo había trabajado tanto en hacer una presentación y tratar de poner en esa presentación cariño, conocimiento, y él me dice que yo no sabía nada. Entonces, básicamente ahí empieza un poquito lo que decíamos antes, abrir nuestra mente, valorar lo que el otro tiene para aportar. Esas son las cosas que pueden ir enriqueciéndonos. En el tema de la transición generacional, me gusta mucho esto de pasar la pelota, que es algo que viene de un libro de una persona que nunca me acuerdo el nombre, que trabajó mucho tiempo con los All Blacks, que él decía que en la transición de una generación a otra del equipo de rugby de los All Blacks hay que pasar la pelota, traspasar de una generación a otra. Y un tema importante para mí es ponerse en la piel del fundador. El fundador es una persona que sabe que tiene que ir cediendo o retirarse completamente de la compañía u ocupar otro lugar, pero él sabe que tiene que ceder porque por algo llega a un lugar empresarialmente a donde llega, por condiciones, por conocimiento, por experiencia. Entonces el fundador sabe que tiene que ceder. Pero fíjense ustedes más o menos en qué momento se encuentra el fundador cuando empieza a evaluar la posibilidad de ceder. 60 años, 65 años, donde uno ya se da cuenta que todavía puede vivir mucho, pero está más cerca del final que del principio. Y además hay que empezar a pensar ciertas cosas en cómo vamos a hacer con la siguiente generación, cómo vamos a hacer cuando yo no esté. Y ese no es un tema menor. Ese es un tema que desde el punto de vista de mi yo interior me trabaja bastante. Entonces, es importante que cuando hacemos este tipo de tareas de colaboración con las empresas familiares, nos pongamos un poco en la piel del fundador. Me decía un cliente con el que terminé de trabajar hace poco, yo no sabía que antes de contratar mis servicios, había visto 2 o 3 consultores más, y uno de esos consultores le dijo, bueno, mire señor, lo primero que usted tiene que hacer es irse a su casa. Entonces él resolvió no contratarle. Y yo creo que lo que le dijo ese consultor estaba bastante cerca de la verdad. Pero como él me dijo, pues yo sabía que tenía que hacer eso, pero ¿cómo una persona va a venir a quien yo no conozco y en una primera reunión donde él viene a vender su servicio, me va a decir a mí que finalmente voy a hacer que lo voy a pagar? Usted tiene que irse de la empresa. Entonces, hay que ponerse un poquito en la piel del fundador. Esta frase me gusta tocar siempre, que la dijo Felipe Contempomi. Felipe es un ex rugbyista y médico argentino, y él cuando da muchas charlas motivadoras para diferentes áreas, entre ellas charlas motivacionales para empresarios, y él dijo esto en relación al rugby, diciendo, cuando uno se retira, tiene que hacer un duelo que no es fácil de hacer. Un duelo porque deja de hacer algo que le gusta todo el tiempo. Y es ahí cuando se debe reinventar y buscar hacer una actividad, y debe poder encontrar, hacer algo que le guste, que le llene tanto como lo que hacía hasta esa edad. Me gusta mucho esto porque es una frase que, desgranando un poco, tiene muchísimas verdades, y aquello de que el fundador tiene que retirarse para ir a jugar tenis o golf solamente existe en las películas. Porque como me decía un cliente al que le habían sugerido, luego jugás golf, dedícate a jugar golf, y él decía, pues yo juego nomás los golf. No, pero jugás más. Pero yo juego bastante, mira, juego los fines de semana, y entre semana, cuando quiero me voy a jugar. Sí, pero dedícate más a viajar con tu esposa. O sea, yo viajo bastante con mi esposa,
nos vamos de vacaciones a fin de año y 3 o 4 veces al año nos pegamos una escapada, ¿verdad? Entonces, no es tan así, porque una persona que está acostumbrada a trabajar 12, 14, 16 horas al día durante 30 o 40 años, no va a llegar un día en que va a decir, llegué hasta aquí, mañana no vengo más a la oficina, voy a jugar golf y voy a viajar. Y el problema no es solo económico. Si bien es un tema que hay que tener muy en cuenta porque es algo que le preocupa mucho a los de la generación que va a salir, cómo va a continuar la compañía si es que él ya no está, sobre todo en la gestión, sobre todo en la gestión. Por eso se dice que la salida del fundador tiene que ser sobre una alfombra verde, no la famosa red carpet. Tiene que ser verde, haciendo alusión a los dólares. Es decir, que tiene que ser una salida donde él pueda tener una seguridad razonable que la compañía, ya no siendo gestionada por él, va a funcionar igual o mejor que él. Esta es una frase que habrán escuchado ustedes de repente del padre o del fundador que dice, bueno, mira, yo no, este tema de la transición yo no voy a hacer esto, que se vean mi hijo cuando yo no esté, yo ya hice lo suficiente, hice una empresa de -0 y ahora que se vean mis hijos cuando yo no esté. Es una frase muy humana, pero que lastimosamente en general lo que produce es que cuando yo no esté pueda reventar una bomba. ¿Por qué? Porque ahí pueden empezar los desacuerdos entre mis hijos, porque muchos estaban contenidos porque yo estaba presente. Entonces, sería ideal que estando yo presente, trate de trabajar estos temas. ¿Pero qué me pasa a mí? Yo como padre o como madre no quiero tocar ciertos temas, entonces los voy metiendo bajo la alfombra. Porque tocar ciertos temas, yo sé que tienen bastante posibilidad de que se creen ciertas cuestiones dificultosas. En Paraguay decimos argelerías. Y entonces preferimos seguir metiendo las cosas bajo la alfombra y eso realmente es negativo. Un poco esto lo de procrastinar, ¿verdad? Que procrastinar básicamente es dejar de hacer algo importante o algo que tengo que hacer haciendo otras cosas que tienen menor importancia. Esto nos pasa muchas veces. Los que son más organizados al final del día anotan 3 cosas para hacer mañana o de mañana temprano anotan 3 cosas para hacer en el día y cuando concluyen el día o primera hora del día siguiente dicen hicieron 2, pero justo la que no hicieron era la más importante. Y entonces van posponiendo esa tarea. Eso nos pasa muchas veces en las empresas familiares o en las familias empresarias en relación a la transición generacional. En la tarea de consultor que nosotros llevamos adelante, fundamentalmente hacemos preguntas porque actuamos como facilitadores de un proceso y no como profesionales que le decimos a los clientes lo que tienen que hacer. Me pasó una cosa simpática hace un tiempo, me vino a ver una persona que me quería contratar y yo le hice una buena cantidad de preguntas y me dijo, doctor, qué notable. Yo venía para preguntarte muchas cosas, pero vos fuiste el que me preguntaste una partida de cosas. Pero me gusta esto, me dijo. Y finalmente me contrató, terminamos hace un tiempo de trabajar. ¿Y qué pregunta tenemos que hacernos? Alguna de ellas en este tema de la transición generacional. ¿Qué lugar o qué espacio se reservan las empresas para los integrantes vivos de la generación fundadora? Si yo me voy a ir de la empresa, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a seguir siendo accionista? ¿Voy a seguir siendo director? ¿O me voy a convertir en un cuadrito en la sala de directorio? ¿Qué lugar voy a tener? Hasta desde el punto de vista económico. En la empresa hay lugar para que se incorporen todos a la gestión. La mayoría de las veces no. Un ejemplo clásico es el de la cámara de foto. Si bien hoy con estos angulares que hay uno puede quitar fotos a una cantidad inmensa de personas, pero nosotros que venimos de la generación anterior y pensemos un poco en la cámara Polaroid, entonces teníamos que una familia tipo papá, mamá, 3 hijos entraban muy bien en una foto. Papá, mamá, hijos
y esposa entraban todavía razonablemente bien. Papá, mamá, hijo, esposas, nietos ya entraban, casi no entraban en la foto. Y si no entran en una foto, no entran todos tampoco en la empresa. Eso es lo que muchas veces pasa. Por eso que hay que ver un poquito de los diferentes roles que vayan pudiendo ocupar los integrantes de las diferentes generaciones y que no todos estén necesariamente en la gestión. Otra pregunta es, ¿cuál es el plan de carrera de los hijos? ¿Quién es el que quiere que el hijo trabaje en la empresa? ¿Quiero yo, padre, o quiere mi hijo? Un ejemplo acá de vuelta. Me reúno empecé las reuniones personales, como hacemos siempre cuando trabajamos con la familia, y empecé a trabajar hablando con el fundador y me dice, no, mira, con respecto a Luis, que es mi hijo mayor, yo no sé qué va a pasar si él no trabaja en la empresa. Su vida es la empresa. Ah, pues qué maravilla. Me reuní en otros momentos con otra persona hasta que llego a reunirme con Luis. Conversación periférica. Hasta que me dice, bueno, mira, doctor, yo te voy a decir la verdad. Lo peor para mí es que yo trabajo en la empresa. Yo quiero irme a otro lugar. Entonces yo dije, oh. Y por eso, porque el papá no tenía en cuenta el plan de carrera de su hijo. Él quería hacer otra cosa, pero de buena fe, él creía que su hijo estaba feliz en la empresa. Y el hijo no quería fallarle al padre y por eso continuaba trabajando en la empresa. ¿Qué formación deben tener los hijos para incorporarse a la empresa? ¿Tiene que tener una formación especial o no? ¿Alguno de mis hijos tendrá mayor capital por su apoyo a la empresa? Este puede ser un hijo clave en el desarrollo de la empresa. Ejemplo, muchos años atrás, una empresa que importaba heladeras. El negocio iba súper bien. Se incorpora el hijo y le dice, papá, ¿por qué no importamos aire acondicionado también? Papá, con no mucha confianza, le dice, dale, métele. Se empiezan a importar aire acondicionado, primero era 10%, las heladeras eran 90%, hasta que va subiendo cada vez más el aire acondicionado, ya era 60%, la heladera era 40% nomás. Y entonces ahí, el hijo, ¿cumple solo un rol de hijo o es un socio estratégico? ¿Hizo crecer o no el negocio? Si él no era el hijo, ¿qué iba a hacer? ¿Le iba a hacer firmar un papelito al dueño de la empresa diciendo que esa unidad de negocio, en esa unidad él iba a tener participación? Y hay una mirada diferente, porque la mirada de él es a decir, yo hice crecer este negocio de los aire acondicionados. Y la mirada del hermano puede ser que uno reconozca eso y diga, sí, es cierto, él merece una porción mayor de acciones, y otro día, no, pero ¿qué va a haber hecho nada a él si realmente todo hacía papá? Si gracias a papá y gracias al crecimiento de la empresa de papá, se pudieron hacer los aire acondicionados. Entonces, ven cómo se dan esas situaciones diferentes. ¿Alguna herramienta para un pacto exitoso? La comunicación de las propuestas. Que yo sepa comunicar, que yo sepa ponerme en el lugar del otro cuando estoy hablando y que yo cuando estoy recibiendo sepa ponerme también en el lugar del que está hablando. Tratar de buscar los consensos, pero tomar decisiones. ¿Qué significa esto y por qué es importante la presencia del padre? Tratemos de llegar a un acuerdo consensuado, pero si no llegamos, alguien tiene que resolver y ese alguien es el padre. Yo hablo de entrenamiento financiero porque muchas personas, como por ejemplo yo que vengo del mundo de lo jurídico, no tengo ese entrenamiento y a muchos miembros de la familia de médico, por ejemplo, no tiene, y a la hora de ser accionista es muy importante que lo tenga. Una de las cuestiones que se habla mucho del paso, sobre todo de una generación a otra, y especialmente de la primera a la segunda, es el de la profesionalización. A muchas personas no les gusta el término profesionalización porque dicen, pero ¿qué es la profesionalización? Si acá en la empresa somos todos familiares, papá, mamá, hijo, todos somos profesionales. Básicamente, la profesionalización no pasa necesariamente por la incorporación de profesionales, sino se habla básicamente de la profesionalización de la gestión. Para que una empresa de ser personalizada pase a
ser en cuanto a su gestión profesionalizada. Entonces lo que se busca básicamente es la profesionalización en la gestión y en la toma de decisiones. Y en la toma de decisiones, ahí es donde tenemos el directorio en Paraguay como un arma muy importante o como una herramienta muy importante para la transición de una generación a otra. Ya no es solo papá el que toma las decisiones, sino que las decisiones se toman en un colegiado que es el directorio. Como hay gente a la que no le gusta mucho profesionalización, yo suelo usar el término corporativización, que es básicamente llevar a una compañía a los estándares de una corporación, que son los estándares que ustedes conocen perfectamente. Y aquí surge la pregunta, pero doctor, mi empresa es muy pequeña, ¿cómo se va a corporativizar? Porque muchas veces tenemos en la cabeza que una corporación es una empresa que tiene un edificio de 100 pisos, ¿verdad? Pero como ustedes saben bien, la corporativización es independiente del tamaño de la compañía, porque es una forma de gestionarse. Y un poco finalmente, algo de lo que hablamos siempre, es el protocolo familiar, donde yo prefiero más que protocolo hablar de acuerdos, pero lo que quiero hablar fundamentalmente y rescatar es que en todos estos procesos de acuerdo, lo más importante es el proceso, la construcción de los consensos. Por eso que solemos decir siempre que en este tipo de trabajo, más importante que la llegada es el viaje. El sentarme a hablar con mi hermano de temas que no suelo hablar en un ámbito diferente al que suelo hacerlo, es bastante más importante que, no digo que no sea importante terminar el protocolo, pero es más importante ese proceso. Y aquí es donde, y con esto creo que termino, pero les quería dejar una reflexión. Escribí hace poquito un artículo que decía terapia empresarial y terapia familiar. Cuando nos empezamos a relacionar con las empresas y con la familia, nos damos cuenta que en general se quiere trabajar en la empresa, porque el empresario está acostumbrado y le es fácil moverse en el ámbito de la empresa. Pero en el ámbito de la familia nos es a todos más complicado, porque ahí están presentes los sentimientos con muchísima fuerza. Y ahí no soy de repente el gerente general o el presidente del directorio que dice vamos hacia acá y hacia acá, necesariamente nos tenemos que ir. Porque cuando hablo con mis hijos, de repente es bastante más diferente a que cuando hablo con mis colaboradores. Por eso que es importante que el abordaje del trabajo de consultoría se haga en la empresa y en la familia, porque en caso contrario nos va a quedar una pata un poquito chueca. Yo les agradezco mucho por la deferencia que tuvieron conmigo, quedo abierto a comentarios, preguntas, disensos, y voy a quitar rápido esto porque se van a asustar de lo feo que soy, entonces voy a dejar de compartir pantalla. Bueno, una de las primeras preguntas que se me ocurre, Marcelo, es todos esos libros que tenés ahí atrás, ¿los leíste alguna vez o es parte de la herencia nomás que... Hay unos azules ahí que 2 tomos no leí. Los pienso leer ahora en enero. El resto leí todito. Parte de herencia. Hay 3 generaciones en esos libros. Está muy bien, está muy bien. Marcelo. Perdón. Sigue, Raúl. No, adelante. Yo quería, pues primero agradecerte porque estuvo muy, muy interesante. Y de paso, abusarte de tu confianza, si nos puedes compartir el artículo que mencionaste ahorita último que habías leído sobre terapia empresarial y terapia familiar. Con muchísimo gusto, yo le paso a Raúl y está también en la página del estudio, con la cual ahí a lo mejor van a poder encontrar también otros artículos más. Con mucho gusto. Mil gracias, Marcelo. Marcelo, una consulta. Cuando vos tenés contacto con estas empresas o los empresarios vienen a pedirte ayuda, ¿es porque la empresa es exitosa o no tiene nada que ver con el éxito de la empresa y la transición es el problema? ¿O el problema son los hijos que están jodiendo el éxito de la empresa?
Y la verdad que tu pregunta es interesantísima, Raúl. Es mayor la cantidad de clientes que se acercan cuando ya hay alguna cuestión instalada. Muchas veces se da que te llama un cliente o referido y te dice, mira, vos sabés que hablé con Raúl, me dijo que nos podía ayudar con esto. Sí, cómo no, con mucho gusto. Y podemos reunirnos, ¿qué te parece el lunes? No podría ser esta tarde, doctor. Eso quiere decir que ayer de noche o de tardecita hubo algún problema. Entonces, bueno, vos tratás de acomodar la agenda y le decís, bueno, esta tarde no, pero mañana. Y en algunas ocasiones, mañana ya no viene, porque hoy ya tuvo un principio de arreglo. O viene mañana y ya con otra, ya más tranquilo, ¿verdad? Lo ideal sería hacer estos procesos antes de que surjan ciertos inconvenientes. Pero también lo que pasa es que el día a día, y creo que todos somos presos de ese día a día, no supera, ¿verdad? No supera. Y muchas veces vienen también por los hijos, se llama uno de los hijos, y ahí necesariamente hay que involucrarle al padre, ¿verdad? Porque el hijo puede tener la idea y es genial, pero si el fundador no está de acuerdo con iniciar el proceso o por lo menos no autoriza, es imposible hacerlo, ¿verdad? En general, los casos que nos vienen son casos de empresas que son de empresas exitosas, de empresas que les va bien realmente. Son menos a las que le va mal. Está bien. En algunos casos, lo que nosotros tuvimos viene más por el lado de la planificación impositiva o la planificación estratégica de la sucesión, ¿verdad? ¿Tocan ustedes algunos temas o qué ideas novedosas hay al respecto, Marcelo? Y ahí hay dos cosas. Uno es un poco el tema organizacional, empresas que uno las ve de repente, ¿verdad? Y compra sus productos y uno dice, esto ha de tener una organización interna espectacular. Y de repente no es así, es que al llegar a ciertos extremos, de repente están escritas las cosas a lápiz de papel, ¿verdad? Ya, ese es un extremo. Pero por un lado está lo organizacional, por otro lado está la planificación patrimonial familiar, que ese sí creo que es un elemento que es bastante afín a ustedes porque eso tiene dos componentes o dos patas fundamentales, una pata jurídica y otra pata impositiva, ¿verdad? Y ahí nosotros siempre le decimos a nuestros clientes que es importante contar con el concurso de un asesor impositivo. Y ahí el cliente muchas veces te dice, sí, yo tengo un contador. Y acá ustedes me van a disculpar, pero yo creo que un tipo de contador es el que hace, valga la redundancia, contabilidad y digamos que lleva los libros y todo tipo de cosas. Pero esa persona no necesariamente es alguien que conoce en profundidad la cuestión impositiva. Puede darse la situación de que hayan ciertas personas que manejen muy bien ambas cuestiones, pero creo que son las menos. Y en el tema de planificación patrimonial es fundamental contar con un asesor impositivo que conozca en profundidad el tema para que las acciones que se vayan a tomar sean lo suficientemente efectivas. Y también tener una visión un poquito como de conjunto. Porque si de repente nosotros queremos tomar una decisión porque jurídicamente es lo mejor, tenemos que ver si también cómo es esa decisión, cómo influye en lo impositivo. Porque puede ser que jurídicamente sea mejor, pero impositivamente sea muy mala. O puede ser a la inversa, impositivamente muy buena y jurídicamente muy mala. Digo en los efectos, no en la herramienta. Entonces, lo ideal es tratar de equilibrar siempre lo jurídico con lo impositivo. Y esto realmente creo que Raúl, Ana,
forman parte de un grupo selecto de profesionales en Paraguay que manejan acabadamente esta cuestión. Y es absolutamente fundamental. Acá en eso hay que trabajar en equipo, definitivamente. Claro. Mi pregunta era un poquitito la siguiente, ¿verdad? Es que, porque cuando el empresario piensa en dar el paso al costado, yo creo que ninguno piensa en ceder sus 100% de sus acciones o entregar todos sus bienes en vida. O sea, lo que normalmente sucede es que entrega la gestión y alguna que otra acción para que los herederos, los hijos tengan un incentivo. Pero también puede ser de que hay una diferencia pues entre lo que es la empresa generadora de ingresos, lo que son los bienes que se fueron adquiriendo, el departamento, el campo, qué sé yo, el auto, ¿verdad? O sea, esos son bienes que se fueron adquiriendo familiares, el patrimonio familiar, que no tiene nada que ver con el patrimonio de la empresa, o inversiones, ¿verdad? Otras inversiones. Entonces, ¿cómo se mezcla todo eso? O sea, si que si tuviste experiencia en... Y hay que mezclarlo todo eso. O sea, en realidad cuando se hace un trabajo de planificación patrimonial familiar, lo primero que hay que hacer es decir, bueno, el patrimonio, ¿de qué está compuesto? Y ahí vendrán acciones de sociedad anónima, inmuebles, vehículos, dinero efectivo, inversiones en bursátiles, inversiones bancarias, deudas. Y lo que pasa un poco en Paraguay es que nuestra normativa vinculada a las sucesiones, eso nos pasa también en la Argentina, tiene sus orígenes bastante antiguos, como de 150 años atrás, si bien nuestra normativa es del 86, pero recoge esa corriente que en esa época todo era para dividir. Entonces habían campos de 200.000 hectáreas, 2 hijos se dividían 100.000 hectáreas, 2 hijos de vuelta 50.000. Era mucho más sencillo hoy en día y no habían cosas como hay hoy en día vinculadas a los intangibles. Entonces, el juicio sucesorio no es una herramienta muy eficaz para que sea a través de el vehículo para la transmisión patrimonial, si bien es el vehículo legal. Por eso la idea es dar un paso adelante y tratar de ver si entre los miembros de la familia ya hay algunos bienes, sobre todo si hay un patrimonio interesante con los cuales algunos de los hijos ya se quieran quedar. Juan se quiere quedar con las casas de veraneo, Raúl se quiere quedar con un departamento, Marcelo se quiere quedar con una plata. Y ahí es donde hay que ver cuáles son también las herramientas jurídicas a utilizar para que todos estemos razonablemente tranquilos. Claro, el tema es justamente esto que decías, ¿verdad? Porque la empresa lo que busca es generar ganancias. La idea sería de salvaguardar la lucha posterior de los herederos, salvaguardar a la empresa generadora de ingresos de esa lucha que pueda venir el día de mañana, ¿verdad? Sí, es tal cual, Raúl, es tal cual. Lastimosamente se dan muchos casos, o sea, se dan varios, para no decir muchos, en que hay hijos que están esperando que sus padres se mueran para poder acceder a la herencia, ¿verdad? Y fuentes generadoras de riqueza en poco tiempo se destruyen. Cuando empieza la frase clave, quiero mi parte, empezamos con las dificultades, ¿verdad? Porque ahí es que no sabemos cuál es lo que es mi parte. Hace no mucho trabajábamos con unos hermanos que en realidad lo que querían era ver ya la forma de vender un inmueble rural. Entonces yo le estaba ayudando para decir, bueno, vamos a definir un poco los parámetros, quién va a tasar, el precio mínimo, precio máximo, forma de pago, si se va a vender en bloques, si se va a vender en porciones. Bueno, definimos todo eso
cuando estábamos por firmar el documento, que estaba bastante bien elaborado, no porque lo haya hecho yo, sino porque ellos previeron todos los detalles, dice uno de los hermanos, yo quiero mi parte. El inmueble está a nombre de una sociedad anónima y los animales también. Entonces, yo no quise decir nada, ¿verdad? Pero sale la hermana y le dice, pues, ¿y tu parte qué es lo que es? No, yo quiero una porción del campo y una porción de animales. Y empieza la discusión ahí porque le dice la hermana, no, pero no te podemos dar una porción de campo y una porción de animales. Si vos en el fondo, dicho en un muy mal castellano, vos lo que tenés una porción de cartón es lo que tenés, que son los títulos representativos de las acciones. Entonces, ahí es donde se complejiza, ¿verdad? Por eso que lo que hay que ver es si podemos tratar de definir antes cuál es mi parte, todo este tema de la evaluación, que es algo muy afín a ustedes, poder evaluar periódicamente la empresa, porque de lo contrario también el derecho de preferencia de compra de acciones cuando uno de mis hermanos, por ejemplo, quiere vender, si no está atado a una buena evaluación, se puede burlar fácilmente, porque si yo sé que algo vale $1 millón y le digo a mi hermano que quiero vender por 3 millones, le doy el derecho de preferencia, pero nadie va a comprar. Entonces después termino vendiendo por menos, si bien se pueden hacer acciones posteriores. Pero si periódicamente evaluamos la compañía, y ahí me voy a meter en un camino que es de ustedes, porque hay una serie de métodos, ¿verdad? Creo que hay uno que se llama flujo de fondo descontado, el EDIT, hablando de una serie de cosas que no voy a hablar porque es de ustedes. Son cosas que son súper importantes que las compañías familiares lo hagan. Tal vez una vez al año sea medio complicado, pero cada 2 o 3 años sería ideal, ¿verdad? Marcelo, ¿cómo motivas a que el hijo pueda continuar con la compañía, para que se quede con la compañía, para que mantenga los principios, los valores que crearon la compañía? ¿Cómo puede hacer el padre para que la segunda generación continúe? Porque como tú bien explicas, hay muchos hijos, y lo hemos visto en la experiencia profesional, en el cual uno de los hijos sí sigue en el negocio y el otro hijo que quiso ser actor se fue a Estados Unidos, allá el papá financiaba la carrera de estudios, ahora él actúa, se casó con una persona allá, y él lo único que hace es esperar la retribución financiera que da la compañía. Y no le interesa gestionar ni trabajar. Y hay otro hijo que sí se ha quedado a cargo de la empresa, ¿no? ¿Cómo hacemos para poder motivarlos? Sí. Por un lado, una de las cosas que nosotros sugerimos es tratar de que lo que nuestros hijos vayan recibiendo de que son pequeños con respecto a la empresa, las señales que demos sean positivas. Porque si yo llego todos los días a mi casa diciendo, ya otra vez tuve un problema con mi hermano, ya otra vez tuve un problema con mi mamá, y eso es lo que van escuchando los chicos, entonces dicen, pero la verdad que la empresa para papi es un martirio, y eso va entrando en la cabecita de nuestros chicos que después se transforman en jóvenes y ahí va. Pero si en cambio yo digo, ¿vos sabés qué estamos haciendo con papá o con mi hermana? Un negocio nuevo, mira, podemos abrir una sucursal. Y si bien no todo es color de rosa, pero si mis hijos ven que es positivo, entonces es un poco como que da gusto, ¿verdad? Hay un término que se llama, que es hallarse. Hallarse, si bien es un término español y es encontrarse a uno mismo, tiene una connotación muy local en Paraguay, porque cuando yo digo me hallo, es una especie de decir que demasiado me divierto. Entonces, aquí tengo otro articulito tal sobre eso, hallarse en la empresa familiar. Eso es lo que hay que tratar de generar en nuestros hijos. Eso en relación a lo primero que apuntabas, Carlos, quería yo aportar. Y en relación a lo del artista, que es un clásico, ¿verdad? Porque pasa mucho, el artista o el médico, cosas así de personas que no trabajan para la compañía, un poco entra mucho el tema de los roles, ¿verdad?
que si mi hijo se va a quedar a cargo de la compañía, él pueda tener un nivel de ingresos mayor, porque no solamente probablemente va a ser accionista, sino también va a ser director, va a ser gerente, y que mi hermano, en ese caso, que es artista y que vive afuera, él va a recibir eventualmente dividendos si los hubiere. Claro. Pero ahí es donde se empieza a complicar, porque, como se dice vulgarmente, yo le banco a mi hijo artista en su primera etapa, cuando todavía no es accionista, no es nada, y él está acostumbrado a recibir las remesas desde acá hacia donde esté. ¿Y qué pasa cuando yo no estoy y es uno de mis hijos el que asume? Entonces le dice al hermano, che, mira, o sea que no podemos enviarte $3,000 por mes. Pero ¿cómo no se va a poder si yo soy dueña? Y ahí empiezan las cosas, ¿verdad? Y antes se podía, porque ahora no se puede, ¿no? Pero eso es lo que hay que tratar de conversar un poquito antes, y que el artista lo que haga es fuerza, aunque sea mental, para que la compañía le vaya bien y no trate de poner palos en la rueda, porque cuanto mejor le vaya a la compañía, él va a poder recibir mejores frutos de la compañía, ¿verdad? Sí. Si me permiten, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, Clara, adelante. Sí. Te No, si escuchamos. me permiten, muy buen punto y una pregunta que les quiero comentar. Yo tuve 30 años de experiencia en banca privada internacional con clientes de Sudamérica, especialmente Venezuela, y traté con muchos empresarios que tenían ese mismo dilema, donde los hijos no tomaban interés en su empresa, no querían seguir la tradición del padre. Y en otras donde vi que sí tenían más suerte y más éxito, es cuando involucraban a sus hijos desde muy pequeños, los llevaban a trabajar en su empresa. Desde los 12 años los llevaban en los weekends, en los fines de semana, y los iban involucrando. Eso sí, después querían continuar, pero aquellos que tenían intereses diferentes, definitivamente no había la manera de hacerlos interesar en la empresa. Yo diría que sí, desde muy pequeños deberían empezar a involucrarlos para que ellos vayan tomando como una afición al trabajo del padre, ¿no? Sí, yo creo que lo que dice Clara es una buenísima idea. Y algo en lo que estaba pensando también es un poco el entrenamiento de nuestros hijos para el rol de accionistas. Porque como no van a entrar todos nuestros hijos en la gestión, básicamente algunos estarán en la dirección y estará como accionista, porque la dirección no se hereda, pero las acciones sí se heredan, ¿verdad? Y aquí es donde en Paraguay por lo menos no tenemos lugares donde formarnos como accionistas. En la Argentina sí hay. Yo creo que ese es un lindo trabajo que se pudiese realizar, armar algo como pudiese ser una escuela de accionistas, donde de acuerdo a las fajas etarias los chicos vayan pudiendo ir formándose. Una de las cosas que en algunas ocasiones se hace es hacer como un comité junior, un equipo de jóvenes todavía ahí entre 17, 18 años, que ya puedan empezar a practicar alguna cosa, y en la medida que van creciendo, vayan pudiendo formarse como accionistas, conocer sus derechos, conocer sus obligaciones, qué es lo que pueden aportar. En esa línea creo que hay cosas interesantes que se pueden hacer. Gracias. Marcelo, buen día. ¿Aló? Sí, Jaime. ¿Me escuchas? Sí, me escuchas. Marcelo, lo mío más bien es una curiosidad. Más bien es una curiosidad y va específicamente en función a lo que yo he visto en bastantes empresas familiares, de que muchas veces, y yo nunca lo creo tener la respuesta, pero me gustaría escucharla en forma mucho más experiencia, digamos, y mucho más profesional como la tuya. ¿Por qué siempre los hijos suelen ser gerentes de las empresas familiares? Aunque no sepan menos que el junior, pero siempre tienen que ser los gerentes de las compañías. Y eso siempre termina yendo
en desmedro del desarrollo y funcionamiento de la compañía. Tengo un caso muy real, muy cercano, que la compañía, pudiendo haber sido la más la mayor empresa en su rubro en su país, hoy día es una de las del medio solamente porque siempre ha dejado los hijos no sabiendo nada, suelen ser los gerentes y son los que le ponen la entropía a las compañías. ¿Por qué suele ser eso? Sí, suele pasar con bastante frecuencia eso en Paraguay también, Jaime. Y hay algunos criterios que dicen que aquello del ojo del amo engorda al ganado, ¿verdad? Que necesariamente tiene que ser un miembro de la familia el que dirija la compañía desde la gerencia general. Pero lo que ocurre es que es muy latino. ¿Perdón? Es muy latino eso, muy de los Sí. italianos, la familia. Parece, La familia. Y ocurre que muchas veces nuestros hijos no tienen la formación, no tienen las habilidades para ejercer un rol absolutamente fundamental como es el de la gerencia general. Y a mí hace poco me pasó, finalmente se hizo todo el proceso de transición y este hijo no se quedó como gerente general, pero él estaba convencido que iba a ser un gerente general, el gerente general. Y trajeron un gerente general externo, ¿verdad? Estamos hablando de una familia de 3 hijos, así de la edad más o menos como la mía. Él es el único varón y tiene el nombre del padre. Entonces, él mismo me dijo en una reunión personal que tuve con él, dijo, ¿qué le va a suceder a papá, Marcelo? Yo, si hasta tengo su mismo nombre. Me dijo. Él estaba convencido que le iba a suceder a su papá. Y se pudo manejar la situación. Pero creo que esa es una debilidad, Jaime, el que querramos forzar que nuestros hijos cumplan roles para los cuales no están preparados. Y realmente los perjuicios son para todos, incluyéndole a él, incluyéndole a nuestro propio hijo. Es verdad, es verdad. Pero como dice Raúl, es muy latino. Sí. Sí. Algo que Marcelo señaló y que es muy interesante es la separación que mencionaba, ¿verdad? O sea, si uno analiza bien, el fin de la familia es buscar la felicidad y no tiene nada que ver, ¿para qué meterle a los hijos? Bueno, los hijos entran en la empresa, pero después en la empresa se busca ganancias. Si es que el hijo no está preparado, deberíamos castigarle tal como le castigaríamos a cualquier funcionario, ¿verdad? O sea, o evaluarlo igual que un funcionario y no mezclar la relación de amor, ¿verdad? Y después está la realización de la persona, porque el hijo está trabajando en la empresa cuando el hijo no le gusta lo que en la empresa se hace. Y entonces, si uno busca la felicidad de su hijo, debería poder permitirle dejarlo ser. Dejarlo ser, ¿verdad? Bueno, pero eso entra con mucha sabiduría únicamente con estos tiempos modernos y estas nuevas generaciones que vienen. Yo creo que van a estar mejor preparados que las nuestras, ¿verdad? Yo creo que los millennials, cuando tengan que ceder su paso, van a estar mejor preparados que nosotros en su momento. Sí, están realmente muy preparados. Lo que pasa es que hablo por mí. Yo tengo 2 hijas, la primera es psicóloga y la otra está estudiando odontología. Entonces, nuestro estudio no va a venir a trabajar al estudio. Pero con todo este tema de la pandemia, que le suspendieron las clases y que tardó en retornar a las clases, vino a la oficina, mi primo me dice, pero ¿por qué no decía a Celina que venga? Y entonces yo miraba, si él no trabajaba directamente conmigo, decía, pero qué gusto que había sido, da que tu hijo esté con tu oficina, ¿verdad? La mamá me iba a matar si llegaba en ese tiempo a cambiar su carrera de odontología a abogacía. Por suerte no ocurrió eso porque mi vida estaba en juego.
pero ahí nomás pude ver en poco tiempo. Y entonces le entiendo a los padres que le quiera tener a tu hijo o a tu hija trabajando contigo. Es muy humano eso, ¿verdad? Ahora, lo que hay que ver cómo, lo que hay que ver si el hijo quiere, lo que hay que ver el momento también. Y acá viene el tema de dónde empieza mi hijo su actividad laboral, en la compañía familiar o fuera de ella, y hay toda una literatura a favor de una tesis y toda otra literatura a favor de otra, ¿verdad? Yo personalmente me inscribo que sería bueno que los hijos empiecen su carrera laboral fuera de la compañía familiar, pero hay casos muy exitosos de personas que lo hicieron iniciándose en la empresa familiar. Y ahí yo creo que empieza un poco ya la transición. Pero lo que ocurre es que el tiempo también pasa muy rápido. ¿Y cómo se incorpora mi hijo? Y tiene 15, 16 años y tiene una fábrica de harina y ya medio puede ayudarme a alzar las bolsas o puede ya medio manejar alguna carretilla, y ahí ya se incorpora cuando se dio cuenta. Nos dimos cuenta, el hijo ya tiene 25, 30 años, ya se casó, sigue trabajando conmigo y ahí... ¿Y sigue cargando los sacos? Sí. Marcelo. Sí, Edith. Marcelo, con lo que nos comentas y digo, con algo de lo que yo he leído aquí, pareciera que en las empresas familiares, bueno, yo creo que en todas, el tema que hay que trabajar más como en la formación de las emociones que en la formación técnica, financiera, etcétera, etcétera. O sea, hay más vacío. ¿Tú crees que los problemas están más asociados a esos vacíos que hay en la formación emocional que no tenemos y que ahora se está volviendo de moda? Esa es como mi reflexión. Y porque es un juego de poderes, ¿no? Sí, yo creo que es clave lo que decís, las emociones. Hay que trabajar con las emociones. Pero lo que pasa es que si nosotros de repente hablamos de planificación estratégica en la empresa, es una cosa absolutamente normal. Es algo que hay que hacer, es algo que estamos acostumbrados, ¿verdad? Pero y si hablamos de planificación estratégica familiar, ahí ya entramos en otro campo y hay que hacer, ¿verdad? Realmente, Edith, como decimos acá, la tecla, diste en la tecla está en las emociones. Uh-huh. Ese es más difícil, ese es difícil. Queda. Lo demás es fácil. Sí. Sí, fíjate que no, o sea, la reflexión como cuando tú trabajas con personas, en mi vida laboral yo digo, lo más difícil es poder acompañarse con las personas y hacer, porque eso es difícil. Cuando trabajas solo es fácil, pero cuando trabajas con los otros, porque exige mucho y en una empresa familiar, pues con mayor razón. Entonces, lo más importante, en mi opinión, está ahí. Fíjate que hoy en día y con este tema de la pandemia, se habla de que la crisis más fuerte va a estar en todos los temas emocionales y de depresión, etcétera, etcétera, que están saliendo a flote además. Entonces, ahí parece que están todos los problemas. Y como decía Cantinflas por ahí, que lo digo yo mucho, pero que es cierto que somos un pueblo muy bien informado, pero mal comunicado. Y toca trabajar mucho a comunicarse y a escuchar al otro. Que no lo hacemos, claro. Sí, y eso las emociones, es increíble este tema de la pandemia, cómo a algunos le afectó de una manera u otra, a otros de otra. Hablo del punto de vista de la actividad profesional. A nosotros nos generó más trabajo en este tema de las empresas familiares, porque la gente tuvo más tiempo de pensar en las emociones. Más de un cliente que era potencial se transformó en cliente, porque después de esto, bueno, dijo, no, ahora ya es el momento de empezar, ¿verdad? El trabajo con las emociones es absolutamente clave. Tienes ahí una super partner, porque tu hija que está estudiando psicología es una muy buena partner desde esa perspectiva. Sí, de hecho, hablando profesionalmente, esto tiene como tres grandes patas la actividad profesional. Tiene una pata jurídica, tiene una pata de
management, y ahí hay administración, gerenciamiento, temas organizacionales, y la pata más grande es la pata psicológica, ¿verdad? Ajá. Porque en las dos primeras áreas, estando acá en confianza, podemos decir de que lo que podemos ofrecer no es tan amplio. Eso yo digo después que no es cierto, pero en confianza podemos decir que sí. Pero en el tema psicológico se te abre de una manera impresionante. Entonces hay que tener un poco como un equipo para el abordaje. Siempre va a estar liderado por alguien, pero cuando la cuestión ya tiene su nivel de especificidad, tiene que venir la persona que maneja bien el management, tiene que venir la persona que maneja en profundidad lo psicológico. Sobre todo lo psicológico, porque eso, tocar de oído es sumamente peligroso. Súper, gracias. Gracias. Bueno, Marcelo, si es que en algún momento te tocan clientes que tengan que hacer esta planificación patrimonial familiar, quiero que sepas que puedes contar con un equipo en toda Latinoamérica, en donde en cada país te pueden dar las ventajas o beneficios que puede tener para una persona poder resguardar su patrimonio, por ejemplo, ¿verdad? Ahí Jaime, por ejemplo, es un experto en todo lo que es manejo de patrimonios en Estados Unidos, y así sucesivamente, cada uno en su país, ¿verdad? Entonces, puedes contar con nosotros si por en algún momento hay alguna necesidad o posibilidad con los clientes, ¿verdad? Muchísimas gracias. Aparte es parte interesante para el día después, ¿verdad? O sea, el día después, muchas veces la gente dice, bueno, yo voy a ceder la gestión de este negocio, pero piensa en quedarse con sus bienes o proteger a gente que va a quedar desprotegida, porque hay gente que tiene varias familias, se casó 2 veces, 3 veces, tiene hijos con las 3 esposas. Claro, no es mi caso, ¿verdad? Pero en fin, claro, sí, sí. Entonces, pero siempre existe esa posibilidad. Entonces, la manera en dejar arreglado esos temas es muy importante, ¿verdad? O sea, la posibilidad de dejar arreglado esos temas antes del día final es muy importante, ¿verdad? Súper. Bueno, no sé si hay alguna otra consulta. Marcelo, ¿querés decir alguna reflexión final? No, solo agradecerles de vuelta, decirles que desde aquí estamos también a disposición en el caso que nos quieran hacer alguna pregunta después. Raúl tiene mis correos y todas esas preguntas lógicamente se desenvuelven dentro de la cortesía profesional, con muchísimo gusto. Lo que necesiten, estamos acá, y cuando podamos vernos con algunos sería ideal. Raúl es un excelente profesional, pero un gran cocinero al mismo tiempo, y yo puedo oficiar, aunque sea ahí de asistente de todo lo rico que hace Raúl. Reiterarle el agradecimiento, realmente me sentí muy cómodo. Espero de alguna manera haber colaborado con ustedes en lo que tenían pensado para hoy. Muchísimas gracias para todos. Creo que tengo que dejar de ser hospedador, porque lastimosamente no voy a poder acompañarles en todo el momento posterior. Y si salgo, salimos todos, ¿verdad? No sé a quién le... No te preocupes. No me preocupo. Sin problemas. Muchas gracias, Marcelo. Gracias por la exposición. Creo que ha sido mucho interés para todos, así que ya nos veremos en Asunción. Apenas podamos salir de Lima. Ya tengo ahí varios viajes pendientes, y dentro de esos está el visitar a Asunción, así que ya nos encontraremos por allá. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Marcelo. Muchísimas gracias por la exposición.
Listo. Muchísimas Bueno, gracias, muy bueno. Muchas gracias. gracias. Muchas Bueno, gracias, Marcelo. continuando, Muchas a todos. gracias. Continuando, ahora nos toca la exposición de Milagros Cobos, que es de la oficina de Miami, que nos va a contar un poco el tema de la inversión en inmobiliaria en Estados Unidos. Hola, muy buenos días. Milagros. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo se encuentran? Primero que nada, quiero agradecer la invitación del comité a través del amigo Jaime Reyes para tener esta conversación sobre las oportunidades de inversiones en Miami. Tenía preparada una presentación, no sé si tengo la opción de mostrarla, si me pueden permitir compartir pantalla. Sí, ahorita. ¿Será Dame posible? un segundo. Sí, dame un segundo. Perfecto, gracias. ¿Y cómo lo trata la pandemia en sus respectivos países? ¿Todo bien? Por acá todo bien. Muy bien, gracias. Fernando. Para no entrar en detalles, como se dice. Ya está. Ahora sí, Milagros, adelante. Listo, denme un segundito, por favor. Voy a quitar mi cámara. Ok, como les comenté, soy agente de bienes raíces en la ciudad de Miami, al estado de la Florida. Y el tema que nos atañe hoy es la inversión. Como verán acá, bueno, como todos conocen, el sur de la Florida es un mercado clave para inversionistas. Es un sólido mercado de arrendamiento. Les comento que 1 de cada 10 personas en la ciudad de Miami decide rentar en lugar de comprar. Los compradores extranjeros reconocen que tener una casa en Estados Unidos tiene muchos beneficios, no solo financieros, sino sociales. Realmente es una cuestión, se puede decir, de estatus tener una propiedad acá en la ciudad de Miami o en la Florida, que tenemos Palm Beach, yo estoy en el condado de Miami, pero tenemos los condados más cercanos como Broward y algunas otras áreas circundantes que también son muy interesantes para los inversionistas. Muchos compran propiedades como inversión, una casa de vacaciones o simplemente para diversificar su portafolio. Como les comentaba, este sólido mercado de arrendamiento, yo creo que un poco la limitación de ese residente que viene de fuera y no tiene el capital para hacer una compra, decide rentar. Y aunque el precio promedio de la vivienda en Miami y el condado más cercano, que es Broward, ha subido, el promedio de precio de una casa está en los $425,000, que aún sigue siendo muy bajo para compradores de otros estados. Luego les voy a comentar cómo estamos recibiendo compradores de otros estados durante la pandemia, que podría haber sido la peor temporada, pues resultó ser un tremendo mercado, pues muchas personas se han estado viniendo de New Jersey, de Nueva York, porque son mercados muy costosos, y también al principio saliendo de la pandemia, porque ellos eran donde los focos estaban más concentrados. Otros datos que les quiero compartir: los principales inversionistas latinoamericanos en Miami son mexicanos y brasileños, que compran estos condominios o apartamentos y residencias de más de 2 millones. Después le siguen los chilenos, los argentinos, los peruanos, los colombianos, los venezolanos, que compran propiedades con precios entre los $250,000 y $650,000. Este rango de precios nos puede indicar que es por inversión, porque aconsejamos, como ustedes sabrán, la inversión entre unos $190,000 a $250,000, y una vivienda bastante regular acá, como hablamos antes, puede estar entre los 400, 300 y algo, 300,000 a 650,000. Aquí en la Florida no se pagan impuestos por ingresos personales, que eso es algo que también le están huyendo estas personas de otros estados, donde se pagan no solamente impuestos federales, sino estatales. No es el caso de la Florida. Acá en Miami los impuestos corporativos también son más bajos en comparación con otras zonas metropolitanas de los Estados Unidos. En definitiva, Miami siempre va a ser un ancla
para los inversionistas latinoamericanos, porque cuando hay una mala situación en la región, se produce una fuga de capitales hacia Miami. Y cuando estamos en excelente tiempo, entonces atraemos el capital de inversión. O sea que siempre Miami va a ser una opción. Luego tenemos estas alternativas de desarrollo e inversión que son enormes, ya que actualmente existe una elevada demanda de vivienda, la población crece rápidamente y es necesario contar con más vivienda, el turismo crece vertiginosamente, que no es solamente el turismo internacional, sino el turismo de otros estados. Miami atrae por temporadas grandes grupos de diversos estados. Están como, por cada feriado atraemos un grupo de ciertos estados. Es como ya una costumbre, una tradición. La pandemia, como les comenté, aceleró la compra de casas de personas de acá de los Estados Unidos. Las tasas de intereses de crédito de la vivienda están sumamente bajos en este momento y por lo menos 2/3 de los residentes de Miami prefieren rentar. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Milagros, una consulta. Decía que las tasas para vivienda están bajas. ¿De cuánto hablamos? En una de las próximas páginas de la presentación vamos a ir, pero los intereses están realmente para los locales muy bajos, del 2-3%, pero para los inversionistas están más o menos entre el 4 y el 5%. Luego ya vamos a llegar a una de estas láminas. Ok. Okay. ¿Qué opciones tiene el inversionista una vez que adquiere una propiedad? Rentar a través de las diferentes plataformas digitales. Estos sistemas, como sabemos, han revolucionado el turismo, hasta como lo conocíamos hasta hace poco. Al turista le resulta mucho más económico rentar una casa o un apartamento para las vacaciones que rentar una habitación en un hotel, y esto, por supuesto, beneficia al propietario. Rentas a largo plazo, contratos de 1 año, como dijimos, el mayaменse prefiere rentar. Para darles una idea, no sé qué tan familiarizados estén con los precios de renta. Aquí hay zonas como Brickell, Miami Beach y Coral Gables, que son zonas muy atractivas por diferentes razones. Miami Beach es más como para el soltero, más de playa, más para el turista. Brickell es más para el ejecutivo que viene de otros países, una familia pequeña, una pareja de cierto estatus, y Coral Gables ya viene a ser una zona bastante exclusiva. Una renta en Brickell, por ejemplo, de un apartamento de una habitación está en los $1,800 al mes, de una habitación, y de 2 habitaciones aproximadamente, estamos hablando de precio aproximado, $2,500 al mes. Mientras que en Miami Beach, por un apartamento tipo estudio, cerca del mar, bastante pequeñito, puede rentarse en los $1,750. La otra opción que tiene el inversionista es comprar, remodelar y vender el inmueble. Esa es una alternativa que está muy de moda. Como ustedes habrán visto, los programas de los televisores están inundados de programas de remodelación de vivienda, y aquí no es la excepción. Para la compra y remodelación de venta es un proceso donde la clave es adquirir viviendas reposeídas o en remates. Esto se hace a través de un agente de bienes raíces, como yo me pongo a la orden. Hay que entrar a las páginas de remate y ahí se consiguen unas opciones bastante económicas para poder obtener luego una ganancia, obviamente. Casas que necesiten reparaciones simples, se le hace un maquillaje, unos cuantos arreglos y se vende. Esta opción es lucrativa y parece fácil a primera vista, pero hay una variedad de costos asociados, por eso es que hay que trabajar muy rápido. Quizás el proceso de conseguir la propiedad al precio ideal tarde un poquito hasta que se consiga la oportunidad correcta, pero una vez que se consigue hay que determinar cuáles son los arreglos, contratar la compañía aquí para hacer cualquier arreglo. Casi todos los arreglos necesitas tener una licencia, el plomero, el electricista, son gastos que hay que trabajar lo más rápido posible para poner la casa en el mercado y poder pues,
salir de la deuda que está corriendo mientras se tenga la propiedad. Pero ¿es realmente posible ganar dinero arreglando y vendiendo casas? Sí lo es. De hecho, muchas personas lo hacen acá en la ciudad de Miami año tras año. Una vez que el inversionista decide, ok, es momento de invertir o ya comienza a pensarlo, tenemos que ponerlo en contacto con una de las compañías, bancos o instituciones que emiten préstamos. BGI, que nombro acá en esta página, es una de las compañías con las que yo trabajo. Ellos me facilitaron esta lámina para tener datos actualizados. Nosotros recomendamos, en mi caso, yo recomiendo tener por lo menos 2 firmas con las cuales pedirle, trabajar con ellos para ver qué opciones le presentan y que el inversionista decida qué opción es la mejor para él. Porque siempre van a haber unas pequeñas diferencias, pero obviamente va a tener más de una opción. Como verán aquí, la inicial de compra es aunque para el local hasta con el 5% puedes comprar, para que lo tengan en cuenta. Obviamente, mientras más inicial, pues mucho mejor. Pero para un inversionista debe tener el 35 al 50%. La tasa de interés, como comentábamos, está en entre 4 y 5.25. Y la cantidad mínima de préstamo debe ser $75,000. Hay penalidades de pago. En todo caso, no conviene adelantar los pagos porque en principio todo va a ir a intereses. Los préstamos son amortizados por 30 años. Son válidos certificados de depósito de 12 meses. Y, perdón. El tiempo de aprobación, como ven acá, es un poco largo. No, aquí realmente se vende la propiedad y uno cree, bueno, ya la vendí, no pasa cierto tiempo hasta que puedas recibir tu dinero. En el momento de que alguno de sus clientes desee dar el paso de invertir, o si ustedes lo desean, yo puedo comunicarlos con esta compañía para que hagamos una llamada y ellos se expandan más en este tema, porque realmente yo me ocupo de la búsqueda de la casa, todo lo que es el trámite de la compra, mientras que ellos son quienes tienen que hacer todo el trámite del préstamo. Entonces, estamos totalmente a la orden, tanto yo, para cualquier información en referencia a la compra de casa, de vivienda o de locales comerciales, y para ponerlos en contacto con esta, y para hacerle una presentación a un cliente, a un grupo, como ustedes necesiten. Aquí tienen un resumen de lo que incluye el pago que será debitado del banco, monto principal, monto de interés, los impuestos y el seguro. Esto ya está incluido en el pago de la vivienda. Una parte que siempre hay mucha duda. Acá están los datos que se requieren a la hora de tramitar, o por lo menos los principales, pueden salir otros, pero no se limita a esto. Pero básicamente lo que vemos acá en la pantalla, un pasaporte vigente, una visa vigente, los últimos 3 meses de estado de cuenta, las últimas 2 declaraciones de impuestos, referencias bancarias, cartas de empleador y abrir una cuenta con un banco. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Está claro. Okay. Muy bien. Quise mostrarle un poco para que tengan una idea. Les comentaba que aquí hay zonas de preferencia, sobre todo para el inversionista extranjero, como son Brickell, Miami Beach y Coral Gables. Este es un apartamento en Brickell, que es una zona donde está, le llaman una zona financiera, allí donde están la mayoría de los bancos y hoteles importantes, una zona donde se mueve mucho dinero. Y este apartamento de 2 habitaciones, 2 baños, está en los $300,000. Les conseguí las opciones con un precio bastante bajo, pensando en inversión. Por referencia, tenemos el costo del mantenimiento, $650 al mes. Y esta propiedad se puede rentar aproximadamente por $2,000. Vamos a tratar de abrir el link que nos lleva a este apartamento para que puedan apreciarlo. Milagros. Dígame.
Milagros, una pregunta, ¿es en metros cuadrados o bueno, no sé qué medida usan ustedes? Aproximadamente este que nos estás hablando, ¿de qué medida es? En metros cuadrados hablamos aquí en Colombia, no sé allá cómo lo manejan en Pie tamaño. cuadrado. Ajá, ¿cuántos? El pie cuadrado de este apartamento. Sí, sí, en los metros cuadrados, o sea, para el tamaño. Pues Mira, aquí son, hablamos por mucho. ejemplo, ¿Sí? déjame tratar de convertirlo acá en un momento, pero ya me pusiste, ya me metiste en la matemática. No, es que aquí en Colombia hablamos decimos, sí, un apartamento, tú hablaste pequeñito. Sí. Eso Mientras depende vemos de esta foto, voy a tratar de convertir los 1320 pies cuadrados a metros. Dame un segundito. no, ya son 1300 pies. No, listo. 1300 pies, Okay. tranquilo. Mira, aquí pueden apreciar un apartamento sencillo, pero que se rentaría en esa zona muy rápidamente. Es toda la bahía. Eso es uno de los atractivos de esta zona. Aquí en esta foto pueden apreciar que es un edificio bastante. No se ve nada, no se ve. ¿No se está viendo? No. Qué lástima es el link. Veamos un momento esto aquí. ¿Acá ven algo del apartamento? No. No aún. No, entonces definitivamente no está funcionando el link. Bueno, sigamos a la próxima, pero esto le da una idea. Como ustedes pueden ver, aquí hay edificios un poco más de lujo, pero intermedio, hay edificios pequeños, bastante modestos, pero que igualmente se alquilan por un muy buen precio por la zona en la que están. Esto sería en Miami Beach, un apartamento de una habitación y un baño, está en los 247,000. Eso es algo que está en lista ahorita para la venta, por eso se los puse de ejemplo. El mantenimiento es bastante bajo, $300 al mes, porque es un edificio pequeño, modesto, que igual se rentaría muy rápido, y la renta está en los $1,550 aproximadamente. Y luego tenemos Coral Gables, que como les explicaba es una zona muy exclusiva. En Coral Gables residen las personas, es una de las zonas donde están concentradas las personas de más dinero, de mucho dinero. Ahí vive Jaime. Esa es la zona donde Jaime vive. Ahí vive tiene Jaime. La oficina, sí. Jaime, vive Jaime y tiene la casa para pasear. Nunca he podido pasar desde la reja de seguridad, pero sí veo la casa de Jaime. Sí, ahí se ahí ve. la casa están en los 3, 4 millones, menos, y pare de contar. Sí. Si avanzamos del corazón de Coral Gables hacia afuera, se encuentran zonas residenciales bastante interesantes. Los precios están en los 450,000 a 650,000, que para una familia donde las dos personas trabajen, pero ya esto es algo más familiar. Para inversionistas, Brickell, Miami Beach, hay otra zona que se llama Coconut Grove, que es una zona que también gusta, pero yo diría que Brickell, Miami Beach y Coral Gables son las zonas más atractivas para el turista, para el inversionista. Les comento, estoy a la orden totalmente acá en la ciudad de Miami. Aquí tienen mis datos. Como les expliqué, si en algún momento necesitan que la compañía de préstamo se comunique o los apoye con algún cliente, yo puedo coordinar esa llamada. Inclusive les comento que para la compra, remodelación, también tenemos la compañía, las personas licenciadas para hacer los trabajos de remodelación. Trabajamos con un equipo bastante preparado, así que estamos totalmente a la orden. Ok, perfecto. Muchas gracias, Milagros. No sé si alguien tiene alguna consulta. Entiendo que Eric está interesado en comprar en Coral Gables, así que Eric, puedes hacer las consultas que tú quieras. O aunque Jaime nos puede contar su experiencia de la casa que recientemente ha adquirido, pero que no nos quiere mostrar. La oficina del señor Jaime Reyes está en Coral Gables. Exactamente. Por ejemplo. Por ejemplo.
donde hicimos la reunión el año pasado. El año pasado hicimos la reunión en las oficinas de Coral Gables de Jaime, ¿no? Tuve la oportunidad de experimentar la parrilla de la casa de Jaime Reyes. También, así es. Así que también estuvo muy bueno. Bueno, señores, si no tienen una pregunta, estoy totalmente a sus órdenes acá en Miami para cualquier duda que tengan. Muchísimas gracias. Gracias, amiga. Gracias. Gracias. Muy interesante. Gracias. Muchas gracias. Ahí hubo una pregunta, creo que de Gabriel Martínez, para Milagros. No sé si la lees, Milagros. La pregunta dice, ¿los latinos compran propiedades en Miami personalmente o por medio de LLC? Ambas opciones. Ambas opciones. Sí. En línea con la pregunta, me surge otra duda. Digamos, en el caso de las propiedades inmobiliarias, no solo en Miami, en Florida, porque entiendo que es estatal el tema, ¿es verdad? Sí. ¿Qué impuestos afectan la propiedad allá en Florida? Amigo Jaime, si nos puede ayudar con esa pregunta. A ver, los impuestos que aplica una propiedad son los impuestos territoriales, el property tax que corresponde, digamos, que viene siendo aproximadamente, generalmente se mueve entre el 1 al 1.2, 1.3 del valor de la propiedad, ¿no? Valor comercial, ¿no? Y el otro impuesto que es el afecto, digamos, solo por la rentabilidad que rente la compañía, digamos, la propiedad, si está rentada a título personal o a título de una LLC. Bueno, pero no hay más impuestos, digamos, anexos, digamos, excepto que tengas una propiedad que sea comercial, porque la comercial sí ya tiene otros impuestos, ¿no? Por dado la misma razón, digamos, del giro, pero en título residencial no tienes mayor impuestos, digamos, que es el property tax, que viene siendo, como te digo, generalmente fluctúa al 1, 1.3, 1.2 por ahí, digamos, del valor de la propiedad, aprox, ¿no? Pero más nada, más nada. Ahora, respecto a la pregunta sobre si si se compra una propiedad en la Florida o en Estados Unidos, no solo en la Florida, en Estados Unidos, siempre se recomienda hacerlo a título de una compañía, de una LLC, ¿ok? Nunca a título personal. Eso es por el problema de los liability, digamos, que son tan fuertes en Estados Unidos, siempre se trata de hacer bajo la lumbrera de una LLC. Bueno, ahora, si lo quiere hacer a título personal, como persona, como lo hay, se puede hacer, claro que sí, pero los riesgos son mayores, digamos, ¿no? En el momento, ahora, y después vienen los impuestos sucesorios, que es otro tema, que si tú compras a título personal, te mueres y te llevas, el título te lo llevas a la tumba, ¿no? Y ahí te agarra el impuesto sucesorio para los herederos. Si lo haces a título de compañía, es distinto, ¿no? Porque solamente se muere el socio, pero no la compañía. Y como el bien está bajo una compañía, entonces no te está afectando el impuesto sucesorio. Yeah. Y para tener una idea, digamos, si tú constituyes una LLC en Estados Unidos, en este caso en Florida, ¿cuánto te cuesta darle mantenimiento anual a una LLC en Florida? Aproximadamente, si con movimientos, con una empresa con renta de propiedad, aproximadamente 1.400, 1.500, depende de la cantidad de socios, porque las declaraciones de renta en Estados Unidos son por socio, aun cuando sean matrimonios son independientes. Entonces, cada declaración es un valor. Entonces, si tiene dos socios, hablemos de unos $1.500, $1.600 aprox, ¿no? Todo, el conjunto, hablemos empresa más socios, ¿ok? Eso es anual, ¿verdad?
Anual. Bueno, y ahí depende de la cantidad de socios que hayan, también vas cambiando el valor, porque si son 4 socios, ya el valor, son 4 income tax que tienes que hacer, y el valor cambia. Pero estamos hablando de un promedio de eso, aproximadamente. ¿Sí? Aproximadamente. Gracias, sí. No es caro, sí. Bueno, con CBA no es caro, no sé con otros estudios. Además, Jaime, ya Eric se está proyectando porque ya vi que quiere instalarse en Miami con la Universidad de Parker de Guatemala y desde ahí operar. Le gusta el sol, la buena vida. Claro, Eric, claro. Y lo deja Juan Miguel allá en Guatemala. Y en Guatemala. Me parece muy bien, Eric. Es una buena decisión. Ya deberías comenzar a ejecutarla y es bueno que Jaime nos oriente. Sí, tienes que empezar a no guardar tantos reales. Tienes que empezar a invertir en Miami. De paso, lo compartes con los amigos también. Sí, Milagros, cuéntanos. Hay una pregunta en el chat que quizás Clara, que tuvo tantos años en la banca, nos puede ayudar. Clara, dice que Wells Fargo permite abrir cuenta bancaria con solamente el pasaporte. ¿Existen otros bancos similares? ¿Tú que conoces de ese tema? Bueno, mira, cada banco tiene sus regulaciones internas. Hay regulaciones federales que todos los bancos tienen que seguir. A raíz del ataque de las Torres Gemelas, el Congreso creó lo que llaman el US Patriot Act. Una de las cláusulas de ese US Patriot Act le obliga a todas las instituciones financieras a tener lo que llaman el CIP. Seguir el CIP es el conocer a tu cliente. Tienes que identificar a tu cliente, tienes que saber quién es tu cliente. Y una de esas, de los puntos que exige el CIP es tener un documento, por lo menos un documento de identidad que tenga foto, el cual para los extranjeros es el pasaporte. En mi experiencia, cuando yo trabajé en la banca privada, todos los bancos donde yo trabajé exigían 2 documentos de identidad. Uno de ellos es el pasaporte vigente, el otro puede ser la visa o la cédula de ciudadanía del país donde la persona reside. Cada banco puede ser más estricto, pero no menos. Tienen que por lo menos seguir las regulaciones federales. Listo. Muchas gracias, Milagro. Muchas gracias, Jaime, Clara. Gracias a ustedes. Por la orientación. Bueno, muchas gracias a todos. Damos por finalizado el día de hoy. Los invitamos mañana también a la misma hora por este mismo medio. Ya les hemos enviado en la invitación, está el link que no es el mismo de hoy. Mañana tendremos la presentación de Jaime sobre el tema de los fees y a continuación habrá un intercambio de ideas entre Raúl, Jaime y yo y todos ustedes también están invitados a poder ver cómo podemos prestar servicios comunes desde todas nuestras oficinas. Así que los esperamos mañana. Perfecto. Cualquier inquietud. Solo para recordarles que al mismo WhatsApp común que tenemos todos, les hemos enviado el artículo, 2 artículos de Marcelo Cobos, que fue el que comentó en la exposición. Cualquier duda e inquietud, estamos a las órdenes. Sí, Jaime. Anita, no, quería saludar a Anita. Qué gusto saludarte, Anita. Llegó Ana, muy bien. Llegó la jefa. Llegó Anita, muy bien. Siempre estuve aquí. Escuché. Muy interesante. Hola, Dieter. Gracias a todos. Gracias a Raúl, a Eric. Gracias a ustedes. A José, buenos días desde México. A Esther. A Fernando. Muchas gracias a todos. Muy interesante. Y saludar también a también que está por ahí. Saludos a todos. Saludar a Ida también que por su nuevo gobierno. Buen día. Listo. Cuídense. Buen día para todos. Bye. Jaime. Muchas gracias. Bye. Nos vemos. Saludos.